Claro que sí, Pau. Muy buenas noches, amigos de CB Televisión. Pues son notas que realmente son interesantes. ¿Por qué? Porque en esta ocasión no solamente rayan en los asuntos internacionales, sino también tenemos varios asuntitos a nivel nacional que nos pueden resultar de manera bastante interesante, ¿no? Tenemos un primer asunto, ¿no? Que en este caso es el análisis sobre realmente Rusia está apoyando a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones. Yo creo que en ese sentido, bajo la información que surgió a raíz de una nota del diario Washington Post, firmada por Frida Gitis, yo creo que en este asunto pues nos da un amplio interés, sobre todo destaca que en unos comicios que pueden resultar bastante cerrados, yo creo que en ese sentido los rusos, tomando en cuenta esta situación de poder enfrentar de alguna manera mediáticamente a Estados Unidos, ¿bajo de qué manera? Bajo el mensaje de redes sociales y sobre todo de presencia en diferentes países donde de alguna manera no han tenido injerencia. Yo creo que en ese sentido han tratado de influir y que de alguna manera las notas internacionales nos dan a entender precisamente algunos asuntos importantes, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, los rusos señalan, y sobre todo algunos medios, señalan a un portavoz de Andrés Manuel López Obrador, al doctor en sociología John Ackerman. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado de él, y que precisamente él, de alguna forma, siendo el vocero de Andrés Manuel en el extranjero, caso concreto en Estados Unidos, pues lo han señalado como bajo el distintivo de nuestro hombre en México. Y entonces yo creo que en ese sentido tenemos por ahí esa perspectiva de satisfacción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Putin tiene una razón más para mostrar una satisfacción, sobre todo, ¿por qué? Porque es una forma de enfrentar la influencia sobre los Estados Unidos, y precisamente en ese sentido pues yo creo que prácticamente las elecciones en México van a tener una perspectiva bastante mediática. Los rusos tienen un amplio interés en poder tener el control de cierta parte del mundo, y yo creo que en ese sentido Rusia ha atendido esas redes. Yo en ese sentido vamos a tratar de buscar un poco más de información. ¿Por qué? Porque es muy interesante la perspectiva a analizar desde la visión rusa. Entonces yo creo que por ahí tenemos bastante en ese sentido, Pau. Así es, el diario Washington Post es un diario que realmente no puede darse el lujo de jugarse con petardazos o notas fake news, como le hemos llamado en el medio. Yo creo que en este caso debe de tener por ahí un sustento. Están señalando precisamente a una cadena de televisión no oficial de Rusia llamada RT. Y entonces desde ahí precisamente han visto cómo, por ejemplo, la participación de John Ackerman ha sido clave. Entonces desde ahí pueden señalarse ciertas situaciones en particular para poder de alguna manera tener esa injerencia en estas perspectivas de elección. Yo creo que el occidente le viene muy bien a Rusia, a Vladimir Putin, y yo creo que por ahí puede tener esa beta. Pues mira, es una situación bastante, digamos que interesante. ¿Por qué? Porque de entrada pues tomamos en cuenta de que Rusia viene de una tradición totalitaria, en un país donde de alguna forma quien detenta totalmente el control del poder es Vladimir Putin. Pues yo creo que a Andrés Manuel López Obrador y sobre todo a su gente no le conviene tener esa liga, porque de entrada pues se han señalado algunas situaciones de carácter digamos que totalitario por parte del candidato y su partido y sus partidos. Estamos hablando de una coalición de 3 partidos. Entonces por ahí no le conviene esta publicidad. Tenemos que verificar en este caso esta perspectiva. Realmente los partidos políticos, en el caso concreto Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, deben de fijar una postura donde señalen precisamente que pues no tiene injerencia en esto, sino prácticamente les puede tirar por ahí alguna situación de carácter, digamos que contradictorio. Pues realmente hasta el momento pues prácticamente todo el mundo se ha colgado de la crítica destructiva, ¿no? Al final de cuentas creo que Rusia por ahí tiene esa visión
esa estrategia de seguir influyendo, ya lo hicieron en las elecciones de Estados Unidos, aceptado precisamente por el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo creo que acá, dentro de la perspectiva mexicana, pues es básicamente el que se señale realmente si hay un comunicado, si hay alguna injerencia, sobre todo los asesores de seguridad nacional, que en este caso deben de estar, digamos que, enterados de esta situación. Yo creo que una de las situaciones interesantes de esto, y bueno, vamos a tratar de matizar un poquito la perspectiva donde Trump prácticamente despotricó contra países como Haití y para algunos países africanos. Yo creo que, número uno, el migrante no escoge el lugar donde quisiera estar. Yo creo que si el migrante quisiera estar en algún lugar es su país de origen. Y por otro lado, pues yo creo que realmente una de las perspectivas importantes es que para Estados Unidos siempre ha sido por tradición un país de migrantes. Yo creo que en esta situación la perspectiva política no le ha favorecido a Donald Trump en sus declaraciones. Yo creo que en este sentido la contradicción que ha tenido precisamente es ver cómo es que en Estados Unidos ha empezado ese tipo de declaraciones y sobre todo en el marco de la relación bilateral que tenga con esos países, pues va a haber un demérito bastante fuerte. Yo creo que el gobierno de Trump, precisamente si algo se ha especializado es enfrentar a diferentes países, sobre todo caso concreto México y los países de Latinoamérica, a los cuales de alguna manera ha venido ayudando. Entonces creo que ha sido unas declaraciones sumamente desafortunadas. Yo creo que todos los países merecen un respeto bastante considerable, puesto que prácticamente mucha de la población activa de los Estados Unidos desciende de estos países migrantes, caso concreto el África Negra, con toda esa perspectiva de la raza y sobre todo de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, que ha sido bastante interesante y sobre todo que puede llegar a ser en algún momento una población que pueda ser predominante. Yo creo que es interesante esa parte porque si algo había hecho el gobierno de Estados Unidos del 2001 para la actualidad había sido el acoger a diferentes, digamos que migrantes que han tenido la visión de viajar a Estados Unidos en búsqueda de un modo de vida mejor. Y yo creo que en ese sentido ahora con el retiro de estos programas, afortunadamente el DACA ya no prosperó para el caso de los mexicanos. Ahora vamos a ver en ese sentido qué situación de carácter legal pueden tener los salvadoreños para que no se les desproteja de este programa, que de alguna manera es interesante que se proteja por situación de desastres naturales. Para mí es muy interesante esta parte porque de entrada están privilegiando el asunto político por encima de la perspectiva jurídico-legal o inclusive de peritajes. ¿Por qué? Porque de entrada, pues número uno, la Procuraduría General de Justicia asevera precisamente que esta simpatizante murió de causas naturales y por el otro lado los partidos políticos implicados en este asunto, caso del Movimiento de Regeneración Nacional, pues de entrada de alguna forma hace ver esta parte como una perspectiva victimológica. Yo creo que en ese sentido, más que cuestionar, yo creo que la presencia de golpeadores, tenemos que cuestionar también de una manera muy rotunda el acarreo de manifestantes de la tercera edad y sobre todo de niños a este tipo de mítines. Yo creo que en ese sentido, precisamente Miguel Mancera en estos momentos signó un acuerdo de civilidad con diferentes partidos políticos en la Ciudad de México y uno de estos partidos que no firmó el acuerdo pues fue precisamente Morena. Yo creo que en ese sentido se debía de apelar a la coherencia y sobre todo a la situación de privilegiar una elección totalmente limpia y no tratar de victimizarse o buscar un mártir de las elecciones. Yo creo que en ese sentido, si tenemos un peritaje, caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues debería mostrarlo.
para que no haya cabida a dudas con respecto a este asunto. Exactamente. Es, pues, pues mira, hay un asunto muy interesante porque si algo hemos caracterizado a Carlos Slim, el empresario mexicano, dueño de diferentes empresas y casi casi el hombre más poderoso de este mundo, pues es precisamente su visión de negocios. Pero ¿qué creen, amigos televidentes? Paula, yo creo que hubo un mexicano que lo logró vencer, quizá no en nuestro país, sino en caso concreto de Argentina. Es el empresario regiomontano David Martínez. Sobre todo, ¿por qué? Porque derivado de que este empresario David Martínez es accionista de una empresa llamada Telecom y Cablevisión, obviamente empresas que se dedican a la distribución de la señal restringida, tal cual como la que nosotros estamos utilizando, y sobre todo también brindando servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet y la aludida telefonía de paga, pues es la única empresa en Argentina que puede brindar estos servicios, cosa que por ejemplo las empresas de Carlos Slim hasta el momento no pueden, y eso es una situación muy interesante, porque de entrada este empresario pues se ha caracterizado precisamente no por rescatar algunas empresas, caso de que en este caso pues las cableras de Argentina, y por el otro lado en México también tenemos algunas empresas regiomontanas que han sido rescatadas por este tipo. Entonces es muy interesante, precisamente ¿por qué? Porque se ostentan de diferentes capitales, y el caso concreto de estos capitales pues de alguna manera, sobre todo en el caso de la cablera argentina, pues que ostenta alrededor del 31% del mercado argentino en banda ancha fija y el 39% de la televisión como por cable, que es una situación bastante interesante. Y por el otro lado, Telecom Argentina, que cuenta con el 24% del negocio del internet y un 39.5% del segmento de la telefonía fija, se fusionan y hacen una situación bastante interesante que la misma economía argentina pues de alguna manera ha señalado, y sobre todo precisamente en beneficio de esas políticas económicas señaladas por Mauricio Macri, el presidente de Argentina, quien de alguna manera ha rescatado del desastre financiero que tenía este país a digamos que un repunte en cuanto a algunos servicios. Ahorita, por ejemplo, en el caso de la televisión restringida, pues de alguna manera ha incrementado, y sobre todo se ha dado esa perspectiva de apertura a estos nuevos empresarios que han llegado a rescatar estos capitales que de entrada los argentinos no podían de alguna forma, digamos que tener a mano dinero para poder hacer bollante su economía. Fíjate, Paula, que es muy interesante, amigos. ¿Por qué? Porque de entrada, pues siempre hemos visto que las empresas, corredurías, etcétera, etcétera, han cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores, una entidad que ya tiene muchísimos años y que de alguna manera ha sido el estandarte de los indicadores económicos y hasta cierto punto políticos de México. Ahora hay una nueva bolsa de valores que va a empezar a operar en marzo del 2018, el caso de la Bolsa Institucional de Valores, VIVA, que ahora que empiece a operar en este marzo de 2018, pues de entrada va a ser interesante la competencia, porque nunca en nuestro país habían coexistido dos bolsas de valores, y esto es muy importante, sobre todo ¿por qué? Porque de entrada pues esta bolsa ha tenido digamos que algunos inconvenientes en cuanto al otorgamiento de la concesión, y por el otro lado pues ahora precisamente han tratado de buscar esos nuevos clientes para que se pueda proyectar esta nueva bolsa de valores. El inicio de operaciones, pues como lo hemos comentado, no llegó a finales del segundo trimestre de 2017 como se había pronosticado, sino que ahora ya con el 85% del avance de este proyecto, pues estimaron proyectarlo ya para el año 2018, y en este caso pues de entrada VIVA, esta nueva bolsa de valores, va a entrar en circulación
teniendo en lista 150 empresas que cotizan, que van a empezar a cotizar en esta bolsa, y sobre todo esperan a que crezcan en una perspectiva a 200 empresas, que ya sería una muy buena cartera de clientes para poder iniciar operaciones. Yo creo que en este caso a algunos de los accionistas y empresarios michoacanos les puede interesar sobre todo precisamente el poder cotizar en una nueva bolsa de valores y que de alguna manera empiecen a repuntar sus empresas. Igualmente, Paula, amigos de CB Televisión, muy buenas noches, excelente inicio de semana y cuidado, mucho frío viene. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.